Seguimos en este espacio, este es mi pueblo, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, transmitiendo llano adentro, desde uno de los pueblos emblemáticos de la frontera sur de Venezuela. Les hablo del Orza y les hablo del canal Llanerana, el primer canal fronterizo de Venezuela, en un concepto claro de que la frontera tiene que ser mediáticamente abordado con la misma fuerza como tiene que ser abordada, tal como lo señalaba en el artículo anterior, debe ser abordada desde el punto de vista económico, cultural, militar, deportivo. Ir a la frontera no puede ser un castigo. Ir a la frontera no puede ser ponerse los brazos sobre la cabeza y que Dios nos agarre confesado. Ir a la frontera tiene que ser ir a un lugar de desarrollo, de emporio. Así como se utilizan términos para cada circunstancia política, cuando se habla de la Venezuela potencia, descansando ese concepto en un proyecto de país, descansando en un plan de desarrollo nacional, descansando en una propuesta política estratégica, pero la frontera no solamente tiene que ser abordada como discurso dentro de ese gran discurso nacional, sino como una realidad. Es doloroso vivir en la frontera, es triste ver cómo nuestros espacios fronterizos están casi a la deriva. Creo que tenemos todo el deber, no solamente constitucional, sino ideológico y político, de convertir la frontera en emporios de desarrollo, con la participación de la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad no me refiero solamente al pueblo que todos los días sale a buscar mercancía para llevar a su casa y a veces no consigue y en otras sí consigue. Hablo del pueblo trabajador, hablo del pueblo empresario, hablo del pueblo religioso, hablo del pueblo deportivo, de todos los seres humanos, para no utilizar un término exacto, sino diverso, todos los seres humanos que habitamos, que si bien los vientos de la vida nos llevaron a esta zona o nacieron en esta zona, somos parte de una patria. Porque la frontera no es un pedazo aislado del país, la frontera es parte del país, así como una lámpara tiene muchos puntos y ellas en total alumbran de una sola forma, así debe abordarse la frontera, como un punto que alumbre con luz propia y que sea parte de un proyecto de nación que está estipulado en nuestra Constitución. En el caso de nuestra frontera, la frontera con Colombia, hay un trabajo muy interesante que se llama Vivir en la Frontera, que fue editado por el Ministerio de la Cultura. Decía en este libro, este pequeño libro interesantísimo, por ejemplo, que en el caso de la frontera colombo-venezolana, que es una de las más activas de América Latina, por volumen comercial y por ocurrencia de acontecimientos que convocan la atención de todo el continente. En Venezuela, donde la sociedad ha dado un salto adelante en materia de adaptación de las instituciones a la diversidad cultural y a las peculiaridades de cada grupo o región, se ha comenzado a interpretar los códigos de nuestra frontera con Colombia desde una perspectiva más audaz. El diálogo y la interacción cultural y política ganan terreno allí, donde hace unos años se ensayaron como estrategias la persecución en caliente, objetivo en el papel, la guerrilla, objetivo frecuente en la realidad, activistas sociales. La brutal represión contra el pueblo guayú, por ejemplo, en el caso del norte del Zulia, con el pretexto de la lucha contra el contrabando, la persecución contra las etnias binacionales, que ancestralmente no conocían de líneas invisibles custodiadas por fusiles. De tal manera que lo que quiero tomar en este momento como tema de reflexión, a propósito del lamentable suceso que le costó la vida a unos militares nuestros y que se investiga quiénes fueron los autores materiales y por supuesto los intelectuales, pero nadie niega, nadie puede negar, nadie puede ocultar que la frontera no ha sido abordada con toda la fuerza que merece. Nosotros, por ejemplo, los periodistas o los hombres y mujeres que hacemos posible este canal de televisión, que es el canal matriz desde donde estoy transmitiendo para todo el país y el mundo, este canal que es la propuesta de un colectivo cultural fronterizo que a su vez es la suma de hombres y mujeres que amamos esta patria por encima de todo y que queremos desde este lugar señalar y aportar, más que señalar, aportarle a la frontera con un medio de comunicación. No puede ser, y creo que allí es donde está la revisión y la crítica constructiva, no puede ser que los alcaldes que se designan, que se eligen, los concejales que se eligen en estas regiones
la alcaldía mayor que poseemos, particularmente en el estado Apure, en los municipios Rómulo Gallegos y Páez, sean bastiones personales o bastiones políticos de unos militantes partidistas. No, el partido político es el brazo que hace posible que sus militantes lleguen al poder, pero al llegar al poder esos militantes no pueden ser unos usufructuadores del poder ni pueden ser una extensión del partido, por lo tanto poner el gobierno local al servicio del partido, porque eso se llama clientelismo partidista. En una revisión en reversa, es decir, en retrospectiva hacia atrás del pasado, se criticaba mucho a la Cuarta República por eso, por el amiguismo, por el nepotismo, es decir, se nombraba un alcalde y el alcalde traía a la esposa, los hijos, los primos, los cuñados, los yernos, lo distribuía en los cargos y conformaban una especie de mafia familiar y se perpetuaban en el poder y atrapaban todos los cargos que le significaba ingresos económicos personales e ingresos adicionales. Veamos toda la crítica que desde el año 92 hasta el año 98 se hizo contra la Cuarta República luego del golpe del 4 de febrero. Se hablaba entonces de un partido COPEI y Acción Democrática que secuestraron el poder durante 40 años y la frontera fue ¿qué? Fue siempre el lugar a donde se enviaron a los militares rebeldes. En este caso se recordará mucho al comandante Chávez en esta zona del Orza. O sea, a la frontera se enviaban a los médicos recién graduados para que hicieran la medicatura rural, a los maestros que molestaban, es decir, era zona de castigo. Y la gente de aquí mantenía una relación cordial, la gente, digo yo, de la frontera, cordial con sus vecinos, con sus pares, porque un colombiano de Sanare, un colombiano del Arauca, llega a Venezuela con la misma tranquilidad como va un venezolano de Guasdualito, del Nula, del Amparo. Somos hermanos, no es un tercer estado como alguien maquiavélicamente lo planteaba. Somos hermanos, pero tenemos nuestros espacios culturales relativamente diferenciados. Tenemos que desarrollarnos para fortalecer la identidad. No es enviar ayuda a la frontera, que bien se hizo en el caso de la tragedia que se vivió recientemente en Guasdualito. No es paralizar el tráfico entre Venezuela y Colombia porque hubo algún asalto guerrillero, un enfrentamiento con algunas bandas criminales o contrabandistas. No es lo puntual, no es lo epiléptico de la acción del gobierno, es una continuidad en el ejercicio del gobierno local con un concepto de desarrollo local. Es que tienen que haber servicios públicos eficientes, es que tiene que haber toda una carga burocrática eficiente. Vamos con los compromisos de este espacio. Este es mi pueblo, no me cambien la señal, que en minutos estoy con ustedes.